Bienvenidos a i3 Maker, y en este nuevo videito vamos a mostrar qué es lo que es o para qué sirve la expansión horizontal. Reconozco que en esta pandemia me expandí horizontalmente. No, Luisito, no ese tipo de expansión horizontal, pero en impresión 3D. Ok. ¿Ya? Esto es muy importante porque a veces cuando no sabemos cuándo utilizar esta expansión horizontal, nuestras piezas no quedan bien. Y esta expansión horizontal por lo general se aplica cuando tenemos piezas que encajan, como por ejemplo un perno con una tuerca, como por ejemplo broches que encajen unos con otros. Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar la expansión horizontal. Así que vamos a ver una imagen o una figura en cómo nos varía esta expansión horizontal entre menos 0,1, 0,0 y 0,1. Así que vamos con la intro y comenzamos con el video. Estando aquí en Cura, vamos a iniciar nuestro video, y para ello vamos a utilizar, quiero mostrar en este video la expansión horizontal. Entonces vamos a utilizar este dibujo para explicar los perfiles que utilizo yo y la expansión horizontal. Entonces nos vamos aquí a la orilla, abrimos los perfiles y tenemos esto. Vamos a comenzar con calidad. Calidad. Yo por lo general siempre en la altura de capa le he puesto 1,2, que es la que venía aquí. Cuando uno ingresa una nueva impresora, le aparece en la calidad con 1,2. He visto varios videos que utilizan 1, altura de capa 0.1 o altura de capa 0.2 o altura de capa 0.3. Yo no la he probado. Yo he probado 1.2, 1.16 y 0.12, 0.16 y 0.32. Esas son las que he utilizado yo. Si alguien ha utilizado 1, 0.1, 0.2 o 0.3, sería bueno que igual nos comentara y nos dijera cómo le funciona, ¿ya? Altura de capa inicial 0.32, ese siempre lo dejo ahí, y el ancho de línea también en 0.44. Ya, y le vamos a poner 12. En paredes, aquí tenemos el recuento de líneas de paredes en 3. Bueno, ¿a qué se refiere con 3? Vamos a segmentar para poder revisar a qué se refiere el recuento líneas de pared. Ya. Recuento línea de pared, aquí dice 3, ¿cierto? Y 3 nos lleva a estas dos verdes más la roja de afuera. ¿Ya? Esos son los recuentos de líneas de pared. Optimizar el orden de impresión de paredes. Yo lo mantengo activado. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nos va a optimizar, como dice, el orden de impresión de paredes. Por ejemplo, si va a imprimir aquí, si no tiene esto activado, después se va a ir a imprimir acá, después acá, después acá. Si optimizamos eso, ahí se nos va, por ejemplo, va a imprimir aquí, va a imprimir acá y va a ir por orden. Eso es optimizar el orden de impresión de paredes. Paredes exteriores antes que las interiores. Bueno, yo por lo general no lo activo porque siento que queda más firme una figura cuando empieza por dentro primero y después hace las partes de afuera. Eso es lo que pienso yo. No sé si ustedes, por ejemplo, igual, si lo tienen activado
y les ha funcionado, bueno, sería genial que nos comentaran. Hay otra cosa que importante que les quiero mencionar, que es la expansión horizontal. La expansión horizontal. Bueno, esto se utiliza, la expansión horizontal se utiliza mucho para las piezas que van encajadas unas con otras, ya sean, por ejemplo, roscas, tuercas, pernos. Se utiliza mucho la expansión horizontal y ahí se utiliza en menos 0,1, ya. En esta pieza que tengo yo acá, fíjense bien, aquí tiene dos líneas con una expansión horizontal de menos 0,1, ¿ya? Y esto lo hice hace poquito. Esta figura, y la comencé haciendo con expansión horizontal menos 0,1. Se me empezaron a quebrar estas partes porque estaban muy débiles. Entonces yo la cambié a 0,0, ya. Y no sé si van a notar la diferencia ustedes. Bueno, si no, retroceden el video, porque si se fijan, ya le sumó una línea en medio. ¿Se fijan? Entonces ya no es de 2, es de 3. Y si le ponemos menos 0,1, perdón, 0,1, vamos a ver que ahí está. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, ¿cierto? Entre 0,0 y 0,1. Pero sí hay diferencia entre menos 0,1 y 0,0. Así es que yo después la modifiqué, la puse en 0,1 para que me pudiera imprimir bien y quedara firme esa patita, porque son varias las que van. Entonces eso es muy importante con el tema de la expansión horizontal. Tienen que tenerlo bien claro. Interrumpimos este video para darles un anuncio muy importante. Suscríbanse. Alineación en costuras. Yo la pongo ahí. Posición de costuras posterior y ocultar costura. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a ocultar las costuras. Las costuras son estas. Entonces siempre las va a hacer por dentro. ¿Notan? Ahí están las costuras. Esas son las costuras, la partecita blanca, y ahí las va a hacer por dentro. Aquí vamos a hacer un alto, porque si, por ejemplo, hay algunas cosas que de aquí que ustedes no la tienen en sus perfiles, pueden ir aquí y pueden incluirla. ¿Ya? Aquí van tiqueando y va apareciendo al lado. Si usted, por ejemplo, a ver, en paredes, vamos ahí, a ver aquí, grosor de pared, ahí nos aparece grosor de pared, pero no lo necesitamos, así que lo sacamos. Así que si no tienen alguna de estas cosas, alguno de estos perfiles, ustedes van aquí, van ahí y les aparecen los perfiles para que puedan agregarlo. Bien, dicho eso, seguimos con superior e inferior. Entonces aquí vienen capas superiores y capas inferiores. Las capas superiores y capas inferiores son las que van, obviamente, inferiores al fondo y superiores arriba. Y aquí están las capas superiores e inferiores. Yo por lo general, en lo personal, utilizo 4 superiores y 4 inferiores. Insisto, si ustedes tienen otros perfiles, también nos pueden compartir, nos pueden compartir también los perfiles para que nosotros podamos ir probándolo. Superior, inferior y patrón inferior de capa inicial, siempre utilizo líneas en este caso. ¿Ya? En relleno
Bueno, va a ser relativo para qué lo que sea la pieza. Yo con esta pieza que hice le puse un 30%. Ya, le puse un 30%. Hasta un 40% puede ser, 50% ya. Pero me funciona con un 30%. Aquí al gusto de ustedes. ¿Qué es lo que quieran ponerle? ¿Qué patrón de relleno? Yo utilizo mucho el cúbico y el triángulo. Utilizo esos dos. ¿Ya? Conectar las líneas de relleno y porcentaje de superposición de relleno también lo tengo en 50%. Relleno antes que las paredes. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Rellena primero lo que conversábamos un poco arriba. Optimizar el orden de impresión de paredes. Entonces, aquí es lo que le conversaba adelante. Relleno antes que las paredes. Hace el relleno primero y después hace las paredes. A mi parecer, quedan más firmes las piezas, así que por eso lo utilizo yo así. En material, en lo personal, yo ocupo 205 grados la boquilla y 60 la placa de impresión. Esto igual es relativo dependiendo el filamento. Hay filamentos que se pueden imprimir desde 195 grados, 200 grados, 205, hay algunos que hasta con 210 o 215 hay que ponerle para poder imprimir, pero en este caso yo le pongo 205, a veces 200 también, por eso depende del filamento, de la marca o de la humedad que pueda tener este. Y el flujo lo tengo en 90%, ahí ustedes tienen que ir probando también, pero a mí me ha funcionado con un flujo de 90%. Me ha funcionado. La velocidad de impresión la tengo en 60. Velocidad de pared interior en 30%. La velocidad de desplazamiento en 50%. Y la velocidad de capa inicial, yo por lo general la tengo menos cuando son piezas más complicadas. Por ejemplo, yo le pongo 30% cuando es una pieza muy complicada que tiene detalle. Pero cuando no necesito mucho detalle le pongo 50 y me ha funcionado bien. Eso en cuanto a velocidad. Desplazamiento, aquí tenemos habilitar la retracción. Bueno, esto tiene que ver mucho con el tema de los hilos. Ya con la Artillery X1 yo habilito la retracción. Habilito la retracción en cambio de capa y le tengo 3 milímetros a 45 de velocidad. Ya, 3 milímetros a 45 de velocidad. Esto me ha funcionado a mí. Me ha funcionado a mí en la X1. Si, lo repito, si tienen otro perfil que les funciona y que anda bien, sería genial que lo pudieran compartir para ir probando diferentes perfiles. Pero a mí por lo menos hasta ahora me ha funcionado. La modo peinada la tengo desactivada. Ya, la tengo desactivada porque le hace una pasada por encima a todo lo que... Y de verdad es muy lento y no necesito, digamos, el modo peinada. Salto en retracción sí la utilizo con 0,2 milímetros. Ahí la utilizo para que... lo utilizo para que no roce, no vaya rozando la figura al momento de cambiarse de capa. Así es que eso lo dejo activado en 0,2, salto en retracción. La refrigeración la tengo activada, velocidad 100 y la velocidad normal del ventilador a altura de 1 milímetro. O sea, ahí empieza a funcionar, a los 1 milímetro empieza a funcionar nuestro ventilador. Soportes, los soportes son dependiendo la pieza, pero cuando tenemos que ponerle soporte como esta, yo le pongo soporte normal, porque existe el árbol y el normal. En todos los sitios, por lo general, puede ser en 59, 55, 60%
dependiendo del ángulo, pero entre 59 y 61% está bien, a mí me ha funcionado. Patrón del soporte, en lo personal yo utilizo líneas, son más fáciles de sacar, porque en rejillas y triángulos, claro, quedan más firmes y quedan más difíciles de sacar, y en este caso, en esta pieza es muy difícil sacarlos si es que quedan muy firmes. Entonces estos me funcionaron. Densidad del soporte, un 20% está bien. Habilitar borde de soporte también activado. Distancia en Z del soporte, que es la distancia que va a quedar del soporte, digamos, de la figura. Básicamente es lo que va a tocar el soporte a la figura. Entonces yo le puse un 0,24, súper fácil de sacar. Con ese soporte súper fácil de sacar la figura. Si hay otro perfil, me gustaría que lo compartieran, pero como les digo, eso es lo que a mí me ha funcionado. En adherencia a la placa de impresión, yo siempre utilizo la falda. Utilizo la falda con una línea y distancia de falda a los 7 milímetros. Ya, y la distancia y la falda vendría siendo, esa sería la falda. Esa sería la falda. ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, hacemos un borde, vamos a ver qué es lo que la diferencia entre la falda y el borde. Ahí está. ¿Notan la diferencia? Va a tener más adherencia a la placa de impresión. Estos bordes por lo general se utilizan cuando son piezas muy finas. Ya, cuando son piezas muy finas, más delgadas que esta, y van verticalmente, ahí se utiliza el borde para que se adhieran a la placa y no se quiebren. Pero en este caso tiene un buen diámetro de soporte la figura en sí, así es que no es necesario ponerle borde, sino que con falda está bien. Así que extrusión doble no la necesitamos porque no tenemos. Modos especiales tampoco no lo usamos, y en experimental tampoco, yo por lo menos no lo utilizo. Así que esos son los perfiles de cura que por lo menos yo utilizo para la Artillery Genius y la Artillery Genius X1. Así que ahí está, espero que les sirvan. Estos perfiles los utilizo yo y me han servido. Si hay más perfiles que ustedes tengan o alguna variación que ustedes usen aquí y les haya servido, bueno, sería genial que lo compartieran. La idea de este canal es eso, es compartir ideas y que nuestras impresiones nos puedan salir bien. Así es que espero que les haya servido y suscríbanse para tener más videos de impresión 3D. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. Bueno, esa fue la explicación de lo que es la expansión horizontal. Esperemos que les haya servido, que les haya gustado. Así es que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, así para poder ir generando más contenido para que podamos ir mejorando nuestras impresiones 3D. Así es que los invitamos, suscríbanse para más contenido y que tengan una bonita semana. Chau.